con las notas. Ya las notas las tengo. Espero ya en un par de horas subirlas para que ustedes puedan ya visualizarlas. Nos habíamos quedado en un tema que comenzábamos el día de hoy, ya ir concibiendo a quiénes son los sujetos procesales. Es decir, quienes deben de participar dentro de un proceso judicial. En algunos casos, pues, tendremos que tener a un legítimo contradictor, pero en otros casos no vamos a tener contraparte. ¿Se puede ver la presentación, jóvenes? Sí, se ve, licenciado. Ok. Vemos ahí que las partes en el proceso debemos entenderlas como el eje principal al funcionario judicial. Él debe o él es el centro de la administración de justicia. Es decir, cualquier justiciable que quiera y que en algún momento se le administre justicia, pues tendrá que llegar a donde el juez. Por lo tanto, el juez tiene sus atribuciones, tiene sus facultades que lo involucran directamente dentro de un proceso y como parte principal dentro del proceso. Ahora bien, creo que en las primeras clases veíamos aquel derecho de acción, aquel derecho que todos tenemos para efectos de poder activar el órgano jurisdiccional. Y en este caso, vamos a decir que todo ciudadano puede requerirle a cualquiera de las jurisdicciones siempre y cuando usted haya identificado la pretensión que quiera hacer valer o se le esté vulnerando, que se le resuelva el conflicto. A veces tendrá que buscar e involucrar a varias personas para poder entablar lo que conocemos como la litis. En ese sentido, vamos a decir que dentro de un proceso tenemos al sujeto activo. Sujeto activo, conocido también como demandante, y que tiene otras acepciones como lo son mandante, mandatario, apoderado, representante, como usted esté participando dentro de un proceso. Procurador. Para esos efectos, el demandante vamos a entenderlo como la parte material, aquella que tiene el derecho de ejercer acción. Y la parte formal a usted como abogado. El demandado será nuestro sujeto pasivo
será nuestro legítimo contradictor dentro de un proceso judicial. Y eso es importante, porque estos son los que pueden sufrir los efectos materiales de la cosa juzgada. Cosa juzgada que hemos dicho puede ser cosa juzgada formal y cosa juzgada material. Por lo tanto, el demandante y el demandado son dos sujetos que no pueden ser completamente omitidos dentro de un proceso. Ya llevamos tres: el juez, el demandante y el demandado. Vamos a entender en estos casos demandante y demandado como las partes formales, siendo estos los abogados, y los acreedores del derecho como las personas naturales, que son las que autorizan a nosotros como abogados para que podamos intervenir. Es decir, podamos activar el órgano jurisdiccional. Cuando dice... Disculpe, sí, dígame. y ahí entra la fiscalía. Como persona autorizada para defender, digamos, en ese caso, sería la víctima o el Estado. Pudiéramos decir que en este caso, la fiscalía es el ente que debe de salvaguardar los intereses del Estado y de toda persona natural cuando se es vulnerada de los derechos a su propia integridad y demás. En este caso, la Fiscalía, evidentemente como ente gubernamental, como ente del Estado, actúa como sujeto activo en representación de un ciudadano. Pero la parte material no la podemos obviar porque es la que en algún momento ha sido víctima de algún delito. Y es, por decirlo así, la institución que tiene por mandato la defensa de los intereses del Estado y de los derechos de las personas. Por lo tanto, la Fiscalía sí puede ser, en un momento determinante, un sujeto activo. Pero estamos en el área civil. Y si usted ve, en el área civil hablamos de demandante y de demandado. En la instancia penal no vamos a configurar a las partes con esa acepción. Allá va a ser denunciante y denunciado. La Fiscalía, como usted muy bien lo dice, tendrán que hacerle una mejor y amplia connotación de estos escenarios en las materias de penal y procesal penal. Pero en este caso nos vamos a remitir al área civil, a lo que nos corresponde a aquellas áreas social, civil, que se desprenden básicamente del Código Civil, de aquellas actuaciones que en algún momento fueron, ¿cómo le digo?, acogidas por el Código Civil. De ahí se han ido desprendiendo muchísimas cosas. Disculpe, Ahora bien, y lo mismo sería con la Procuraduría. ahí entramos en otro escenario completamente diferente. Porque la Procuraduría General de la República también, por mandato constitucional y por facultades que le da la Convención Americana de los Derechos Humanos de 1969, es el ente que está facultado
para poderle garantizar un abogado gratuito si el imputado no tuviera para pagar un abogado defensor. Pero volvemos al mismo escenario. Estamos actuando del lado de la defensa de esta persona agredida. Es decir, la Procuraduría sería como el sujeto pasivo dentro de un proceso penal. La Procuraduría no puede actuar en delitos propiamente que la Fiscalía le corresponde iniciarlos, ser ella la que los inicia. No, la Procuraduría todo el tiempo va a estar del lado pasivo, a la luz y respeto de aquel principio de inocencia. Para la Fiscalía será el principio de culpabilidad. Pero en este caso, vuelvo, insisto, es escenario penal. La Procuraduría actúa como sujeto pasivo en este tipo de procesos. Pero ¿será que la Procuraduría General podrá actuar como sujeto activo? Es decir, como demandante. En materia civil, sí, puede hacerlo. Y muchas veces también podrá hacerlo como informante para que la Fiscalía coadyuve e inicie la acción penal. Ahí hay una articulación de instituciones en donde ambas trabajan de manera conjunta. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Pero, por regla general, la Procuraduría General siempre está básicamente como activando el sistema en ciertas áreas. También tiene que jugar el rol de sujeto pasivo cuando le es requerida la atención para las contestaciones de demandas. Y aquí quiero que quede al menos en este día claro porque hablo de demanda. Porque la denuncia es en penal, demanda es en familia, es en civil. Y usted ve ahí que hablamos de demandante y de demandado. Y por eso mismo le dice ahí, pueden ser parte en los procesos civiles y mercantiles las personas físicas, personas que gozan del derecho de consolidarse como partes materiales. Y pueden ser también el concebido no nacido para todos los efectos que le sean favorables. Imagínense, podrá ser sujeto procesal el que aún todavía no nace. Según lo que le dice el procesal civil y mercantil, este ya pudiese estar en algún momento participando de un proceso judicial. ¿A alguien pudiese ahí aportar alguna idea cuando el concebido no nacido puede ser sujeto procesal? Yo creo que en algún momento tocamos un punto bien importante sobre situaciones civiles. ¿Quién se recuerda? Alguien que me ayude. Será, perdón, cuando se mencionaba el artículo 2 y el artículo 72 del artículo 2 de la Constitución y el 72 del Código Civil, donde habla sobre los derechos del no nacido. El artículo 2 habla precisamente, el artículo 2 de la Constitución. Perfecto. Artículo 2 de la Constitución. ¿Qué dice? Sí, porque creo que el 2 no anda por ahí. Hay uno que prevalece. Sí, precisamente es con relación a todas las personas sujetas de derecho.
¿Es el artículo 2 o es el artículo 1? El artículo 2 dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley por los daños de carácter moral. Ese es el artículo 2. Ajá, no sé. Creo que está... El artículo 1 me parece que sí, es donde Ese ya más o menos me está recordando algo, pero el 2, sí, es el artículo 1, que reconoce a la persona humana desde en el fin de la actividad del Estado. Ajá. Asimismo reconoce a la persona humana, a todo ser humano desde el instante de la concepción. Entonces, desde ese momento se vuelve sujeto de derechos. correcto. Ahí sí. Ahí sí, definitivamente la Constitución le está garantizando su derecho. Oscar Alfredo, dígame. Y ahí vamos con Alberti. Sí, buenas noches. Sobre el caso que mencionó la vez pasada de los derechos del no nacido, está, por ejemplo, cuando fallecía el papá y él había dejado en su testamento que el hijo que naciera, el hijo que naciera, ese iba a ser el que le daba su patrimonio. Ese fue el ejemplo que usted dio y que dijo de que, como pasan las nuevas leyes, ese derecho se protege mejor ahora. Correcto. ¿Alguien más, Alberti? Sí, me parece que estuvimos viendo un artículo en el procesal, no sé si fue procesal civil, en donde dicen de que si sobrevive un instante es persona, si no es como que nunca nació. No sé si tengo un leve recuerdo. 75 del Código Civil. Código Civil. Correcto. Que básicamente o tácitamente lo derogó el artículo 2 de la Constitución. Pues. Sí, de hecho ahí es donde surgió las controversias de una sentencia. Correcto. Luis Alonso, Ordene. ¿iba a participar? ¿Nos iba a comentar algo? Correcto. Ahí, aunando, licenciado, disculpe, Sí. que dice que el artículo 75 dice de que si hubiese nacido y viviese, estarán en suspenso hasta que el nacimiento se efectúe. Los derechos se referirían a la criatura que está en el vientre materno, si hubiese nacido y viviese. Ahí hay como que hay una controversia. ¿O no? Explíquemelo. Controversia no, porque esa concepción es muy civilista y básicamente casi le hace ver que debe de ser expulsado del vientre de la madre para considerar que tenga vida. Pero para la Constitución, pero ¿de cuándo es el Código Civil? Pues de 1800. Esa concepción es casi la que a veces mantienen otros profesionales que dicen, no, es que para mí no es ningún tipo de afectación al feto porque no ha nacido. Para mí, y concibo que él tiene vida desde que se expulsa. Antes probablemente podrá ser una criatura, pero para ellos tienen una concepción diferente. La Sí, Constitución vino en su momento a decir, mire, lo siento, no esperemos hasta que nazca, porque antes que nazca, esta persona ya necesita de alimentación, ya tiene derechos
Y como decimos, para el abogado 2 más 2 no son 4. Nosotros vamos viendo más allá y el ejemplo que yo les decía, que creo que Oscar Ruano lo me estaba mencionando, son aquellos supuestos en los que usted dice, sé que eso no va a pasar. O sea, yo puedo reconocer al hijo que está en el vientre de mi pareja y yo me voy del país y voy a regresar a ver el nacimiento. No, sí, es que el hombre propone y Dios dispone. ¿Quién quita que en el avión se caiga? Y es que el avión se caiga y ahí muera. Ah, hasta ese momento tiene relevancia el reconocimiento que usted hizo de esa criatura. Pero si usted no se muere, cualquiera puede decir, vaya, no pasó nada. Las cosas siguen tal cual, esperemos que nazca. No, y tiene toda la razón. Usted es una persona responsable. Genial. Para este tipo de personas, este tipo de articulado, de esta normativa, le es indiferente. Ahora bien, ¿qué sucede? Como les decía yo, si fallece. ¿Quiénes son los que heredarían de este causante? Bueno, el hijo que está por nacer. Este hijo nace y ya tiene dentro de sus activos la herencia de su padre. ¿Por qué? Porque él ya lo había reconocido aunque no naciera. Vámonos al caso más feo, por decir así. Dígame, María Estela. María Estela, ¿iba a compartir algo? Sí, licenciado, usted decía la vez pasada, bueno, en el caso de que fallezca, ¿verdad? Como ahora, según la ley de registro, hay que inscribirlo, aunque haya fallecido. En este caso sí fallece, ¿verdad? Y él, como decía el compañero Oscar, digamos, está, bueno, aunque no esté dicho en un testamento que va a heredar, se puede heredar, ¿verdad? Lo que a él se le ha asignado. Y la otra sería, usted decía que eso para llevar un control, que es que ahora se van como decir, las defunciones se van a inscribir en los registros respectivos. ¿Es correcto? Así es. Usted me dirá, mire, esos casos son excepcionales. Sí, probablemente. Pero esa excepcionalidad a la regla pueda que un día suceda. Y ante eso, como abogados, nosotros tenemos que estar como muy despiertos para ver todas las aristas que puedan rodear este tipo de situaciones. Si fallece, bueno, vámonos por toda la cadena de presuntos herederos. Pero estamos hablando de una situación que debe de ser muy rápida. Bueno, si no dejó bien, entonces no tiene mayor trascendencia, sí, pero hay situaciones que son bien excepcionales. Entonces a eso también el jurista a veces le apuesta que se vaya a dar en algún momento determinado. Ahora bien, esto es en el caso que el papá fuera responsable, pero ¿qué tal si no fuera responsable? Decíamos, ahora tenemos la ley de nacer con cariño, tenemos la ley crecer juntos, pero desde 1994 ya el legislador había establecido que también la madre que tiene en su vientre a una criatura, pues obviamente tiene derecho, en nombre de esa criatura que está en el vientre, llevar al presunto padre como sujeto pasivo a un proceso judicial y que éste sea condenado a dos cosas. Probablemente a la filiación, a que le establezcan la filiación y que le establezcan una ayuda alimentaria. Lo está haciendo la madre en nombre de su hijo que aún no ha nacido. Imagínense los roles que puede tener un sujeto que aún no nace, pero dentro de un proceso es de capital importancia.
Las personas jurídicas también son partes en el proceso. Pero estas, obviamente, son figuras ficticias que actúan a través de su representante legal. Las sociedades, por ejemplo, tienen su representante legal para efectos de participar dentro de un proceso como sujeto activo o como sujeto pasivo. Es importante poder identificar, siempre digo yo, a las partes con las que usted va a entablar el proceso. Porque muchas veces eso es una de las carencias que una vez iniciados los procesos son declarados improponibles por no haber identificado al legítimo contradictor como corresponde. Yulisa, pregunta. ¿Iba a preguntar algo, Yulisa? Ok. Bueno. Dice la integración de la capacidad procesal. Cuando la persona física no se encuentre en el pleno goce de sus derechos individuales y no hubiere quien la represente o asista legalmente para comparecer en el proceso, el juez lo comunicará a la Procuraduría General de la República, quien asumirá la representación de aquella hasta que se produzca el nombramiento de un defensor judicial. En todo caso, el proceso quedará suspendido mientras no conste la intervención del representante del procurador. Lo mismo hará el juez cuando el incapaz pretenda demandar a su representante legal o sea demandado por este, o cuando advierta la aparición de un conflicto de intereses entre el incapaz y su representante legal. Es decir, que en todo proceso pudiese darse la situación en que nos encontremos con alguien que no tenga representante legal o alguien que lo represente. Cuando estamos frente a esa figura, entonces le dice la ley, cuando exista personas de filiación desconocida, cuando sean abandonados, y fíjese que cuando usted me dice de filiación desconocida, no nos estamos refiriendo a personas menores de 18 años. Estamos refiriéndonos a veces a personas adultas. Los que todavía tenemos la oportunidad de ver a veces televisión, porque ahora casi ya nadie ve, ahora todo se hace a través del celular. Quiere ver una película, ahí mismo baja las apps de Netflix, de Disney, de HBO, y se pone en la oficina a ver la tele, a ver la película, perdón. Y a veces uno no se da cuenta de que existen ciertas situaciones jurídicas en la calle. Pero cuando le digo, mire, hay una persona mayor que es de filiación desconocida, ¿a qué nos estamos refiriendo, Yulisa o Alberti? ¿Qué se entiende por esta persona de 40 años, vaya? De 40 años, ¿a qué se refiere? Bueno, yo considero ahí una persona de 40 años quizás que tenga algún, no sé, algún problemas mentales o tenga alguna enajenación mental y ha sido abandonada, ya sea por los padres o por sus tutores. Ajá. Ok. ¿Quién más? Quisiera, dígame, Yulisa. Sí, en el mismo sentido que el compañero mencionaba, quizás el desconocer como su
como hija familiar, y quizás a raíz de eso esa persona no cuenta con una identificación como una partida de nacimiento, como un DUI, si ya es una persona pues mayor de edad, como nosotros sí los tenemos, ¿verdad? Pensaría yo que podría referirse a eso. De hecho, es cuando carece de identidad estática una persona. No tiene partida de nacimiento y tiene 40 años. Ah, bueno, pero fíjese que qué casualidad que este de 40 años, bueno, se está viendo involucrado en un proceso civil por X o Y razón. Bueno, dice la ley, pero si esta persona no tiene documento, entonces hay que comunicárselo a la Procuraduría General para que asuma su representación. El proceso se suspende hasta que lo que acaba de decir Yulisa se concretice, es decir, obtenga su partida de nacimiento para nacer a la vida jurídica. Y esto sucede tanto cuando se demanda o cuando se es demandado. Por ahí les decía, andaba una familia en el lado de occidente del país el año pasado que no tenían identidad. La mamá tenía varios hijos, pero que nunca les había podido inscribir en el registro, porque ella era de filiación desconocida. Imagínense, estamos hablando en el 2025. Para mí es inconcebible que a estas alturas una persona carezca de una partida de nacimiento, porque la ley ha tratado ya hace, quiero ver, 30 años, más de 30 años, de ir cerrando todos esos espacios en donde se vulnere que una persona no tenga una partida de nacimiento. Cuando decimos aquella persona es incapaz, sí, pero esa persona incapaz, aquí sí, mire, Yulisa, tiene partida de nacimiento. El problema es que tiene un pequeño retraso mental que no le permite el poder estar dentro de un proceso. Y como tiene ese pequeño retraso mental, ¿qué le dice la ley? Bueno, nombrémosle a un procurador, a la Procuraduría General, para que vaya y que nos traiga la sentencia que lo declara incapaz para que éste pueda estar dentro del proceso representado. Porque usted no me dejará mentir. La declaratoria de incapaz tiene que estar dada por un funcionario judicial. Aunque muchos parezcamos que somos medio incapaces porque andamos ahí medio zombie con el teléfono, que nos vamos en algún hoyo, se ha fijado que te golpean los postes, en los árboles, por ir viendo el celular, a veces hasta se tropieza en las gradas. Sí, pero eso es otro tipo de discapacidad, ¿verdad? Ya esa es la que uno va adquiriendo con los años, porque quizás va entretenido. Pero el incapaz propiamente debe ser declarado. Y de esos hay muchísimos casos en donde se ven involucrados este tipo de personajes y el proceso no puede continuar. Ahí tenemos ya identificados a las partes, nada más que adolecen de una discapacidad. Y ya la ley ha dicho que para ello hay que declararlos incapaces. También tenemos a, a aquellas personas que en algún momento están dentro de un proceso y es que tienen muchas veces intereses contrapuestos con sus representantes legales o con sus progenitores. Usted me dirá, no, es que eso creo que no pasa, que un papá pueda estar
en contradicción de algún beneficio de sus hijos. Fíjese que es bastante reiterado que exista ese fenómeno. Y por eso usted en la lámina puede ver que dice ahí, cuando lo mismo hará el juez, es decir, cuando el incapaz pretenda demandar a su representante legal, o sea demandado por este, o cuando advierta la aparición de un conflicto de intereses entre el incapaz y su representante legal. Y fíjense que me voy a detener acá, cuando la ley habla de incapaz. A veces en la normativa deberá entenderse a aquella persona que no es capaz. El capaz, el Código Civil lo concibe solo para aquellas personas mayores de 18. Y el incapaz, el que no es mayor. Pero si usted se da cuenta, este código es del 2010, 2011, por ahí ya teníamos la lepina. Pero no teníamos, ¿verdad, Yulisa? Esa introyección como se tiene ahora, y les decía yo, en ciertas materias, de concebir la niñez y la adolescencia. Y diga que estoy diciendo niñez, no porque en los discursos usted habla de la niña, niño y adolescente. Entonces, en el Código Civil estamos hablando, en el Código Procesal Civil y Mercantil, considero que cuando el legislador ha dicho incapaz es porque hay muchísimos procesos patrimoniales, muchísimos procesos en donde una persona que es menor de 18 se pueda ver inmersa en una discusión con sus progenitores o usted dirá en un proceso contra su tutor. Y usted me dirá, pero si eso será una cuestión de familia, tutor, pupilo. Cuando administra una empresa, eso ya no lo ve la jurisdicción de familia. Ahí lo ve la jurisdicción civil. De conformidad a la cuantía, lo que veíamos. La materia especializada es civil. Ahí es donde puede encontrar a veces intereses contrapuestos. Sí, pero ¿quién defiende al incapaz? El Procurador General de la República tendrá que venir y asumir ese rol para garantizarle los derechos a esta persona frente muchas veces a su progenitor o frente a su tutor o representante legal. Es importante tener claro que estas situaciones obviamente se dan cuando existe o ausencia de representante de una persona física, cuando existe que esta persona adolece de una discapacidad, cuando éste es incapaz o cuando existieren intereses contrapuestos, el Procurador General de la República asumirá la representación y el juez, mientras se legitima esa representación, el proceso deberá suspenderlo. Porque si no lo hace, ¿qué principio de los que vimos vulneraría? ¿Quién se recuerda? Seida Saraí. ¿Qué principio se vulnera? Perdón, Lick, no le escuché muy bien. ¿Me lo podría repetir de nuevo? Sí, con gusto. En caso que una persona sea declarada discapacitada, sea incapaz, entendiendo aquí en materia civil a qué me estoy refiriendo con incapaz, que ya lo expliqué, o que existieran intereses contrapuestos,
el procurador obviamente asume esa representación, pero ¿cuál es propiamente la finalidad de asumir esa representación? ¿Qué se estaría vulnerando si no lo hace? La Dígame, integridad de la Oscar. persona, Seida, dígame. la integridad de la persona como tal. La integridad ya en el proceso judicial, estamos hablando de una situación procedimental. Pero si yo no le pongo al Procurador General de la República a estas personas físicas que yo acabo de mencionar, ¿qué principio vulnero, Oscar Ruano? El debido proceso. No sería el de defensa y contradicción. El de defensa y contradicción. Pero tengo que tener previamente, sí, de hecho lo estaría vulnerando, ¿vea? El debido proceso, es más amplio ese principio. Y el principio de igualdad procesal, Es correcto. Si yo estoy frente a una persona que no tiene a un representante judicial, no hay igualdad procesal. Usted está contra su hijo en un proceso, de entrada hay un nivel de superioridad cuando este es menor. Cuando es mayor, debería de entenderse que ya hay un poquito de discernimiento, pero hay muchos que son mayores y todavía llegan muy sumisos en relación a su papá o a su mamá. Entonces, para garantizar la aplicación de ese principio, yo debo denominarle a este al Procurador General de la República. Y usted me dirá, ¿y no pudiese pagar un abogado? Si 16 años ya son 16 años. Ya 16 años tiene discernimiento. Y la ley franquea la posibilidad de que el adolescente pueda nominar a un abogado. Yo no le digo que no puede. Claro que puede. ¿Sí? Claro que puede nombrar un abogado para que lo represente. Pero eso no será en ningún momento una situación que va a inhibir al Procurador General de la República para que esté dentro del proceso. El Procurador General de la República tendrá que estar dentro del proceso como vigilante, que este abogado actúe de la mejor forma en representación de esta joven de 16, de 17 años. Y me estoy poniendo en el plan demasiado extensivo, así como lo oye. Muy amplio esta interpretación que le estoy haciendo. Y lo estoy enfocando y pensando ahorita para aquellas cuestiones meramente contractuales. Aunque nuestra normativa de niñez y adolescencia ha establecido que aquel principio del ejercicio progresivo de las facultades de estos les franquea la posibilidad de tomar ciertas decisiones, eso no quiere decir que el Estado no tenga que estar pendiente de esas actuaciones que hace este adolescente. Y es ahí donde le digo que podrá nombrarlo, pero en el proceso el juez está en la obligación, por ser menor de 18 años, llamar al Procurador General de la República, al menos para que esté ahí como
acompañante durante el proceso y velando precisamente los intereses de este adolescente. Y eso ha pasado en la jurisdicción de niñez, en la jurisdicción de niñez, en donde se ventilan muchas veces procesos en contra de incapaces. El incapaz, o como no me vaya a regañar Yulisa por ahí, la niña o el niño, muchas veces, obviamente, tendrá que ser demandado, pero por su escasez de edad, quien tendrá que responder es la madre. Y la madre obviamente contesta una demanda. Pero la Procuraduría, a pesar de que la madre representa legalmente a su hija, está en la obligación en todo proceso de estar pendiente de las resultas de ese proceso. Por lo que acabo de explicarle, en algún momento usted puede vislumbrar algún interés contrapuesto entre hijos y progenitores. Usted me dirá, ¿cuál interés contrapuesto? Todo el tiempo lo que subyace son bienes, patrimonio. ¿Sí? O Yulisa, o me dejará mentir usted, que puede obligar en los procesos que usted ha conocido o ha visto, puede obligar usted a un papá que quiera a su hijo. Mire, el señor juez le obliga a que usted a partir de mañana quiera a su hijo. Son situaciones meramente subjetivas. Dígame, Yulisa. No, nada. ¿Ah? No dije nada. Ah. Ese tipo de situaciones no se pueden exigir. Por lo tanto, ahí no podemos hablar de intereses contrapuestos. Intereses contrapuestos siempre se van a establecer a la luz de un bien que en algún momento pueda tener el hijo y la madre, pues obviamente pueda querer atribuirse. ¿Quiénes tienen legitimación? Los titulares de un derecho o un interés legalmente reconocido en relación con la pretensión, definitivamente. Yo no puedo venir a tener un interés legal en la vida espérenme que me salí de la pantalla, de Alberti. Yo no puedo querer iniciar un proceso en nombre de él, sin que él me lo haya mandatado. Sí, pero es que le deben dinero y me preocupa que le deban dinero a Alberti. Sí, pero y si él no activa el sistema, acordémonos del principio dispositivo, porque yo, sin tener legitimación, voy a activar el sistema? Hay activaciones de oficio, ya lo hemos hablado, para garantizar derechos, por vulneración de derechos, por abandono, por violencia. Pero por cuestiones meramente patrimoniales yo no puedo activar el sistema de administración de justicia en nombre de otra persona sin tener el mandato correspondiente. Y por eso le dice la ley. Tendrán legitimación para intervenir como parte en un proceso los titulares de un derecho o un interés reconocido en relación con la pretensión. Pero dice, también se reconocerá esa legitimación a las personas a quienes la ley permite expresamente actuar en el proceso por derecho e intereses de los que no son titulares. Aquellas actuaciones que en muchas oportunidades estas personas no pueden
no pueden llegar a activar o a intervenir en activar el sistema. Muchas veces se tiene que identificar. Si bien es cierto, a veces no se es titular de un derecho, pero yo puedo legitimarlo como un interés propiamente. Esto lo vemos en situaciones meramente laborales, en jurisdicción de mujeres, de familia, en donde otras personas que no son los titulares del derecho actúan en nombre de estos para garantizarse, y volvemos nuevamente a alguna situación patrimonial. No quiero profundizar porque hay una serie de ejemplos de esos, como para que usted comprenda claramente cuando una persona, no siendo titular, pero actúa, es legitimado, para garantizarle los derechos a estas personas. ¿Por qué? Porque hay situaciones que son irrevocables. Hay actuaciones de los ciudadanos, de las personas naturales, que son irrevocables. Usted las hace, usted firma, y usted muchas veces dice, ¿en qué momento tuve el valor de hacer eso? Pero fíjese que ese no es muy raro. Decía un amigo mío que en el día uno siempre adolece de unos 15 o 30 segundos de poco discernimiento, por no decir otras palabras, y es en donde usted, dígame si no le ha pasado que ha comprado cosas que no necesita o ha vendido una cosa súper barata y después dice, ¿qué fue lo que hice? Entonces, ese tipo de situaciones también están garantizadas por la ley. Y ustedes creo que en algún momento lo van a profundizar más en las materias venideras, como aquel estado de necesidad que yo les planteaba en un momento. Los que están legitimados son los titulares y tiene que estar vinculado con la pretensión. Pero también habrán personas que la ley les franquea la posibilidad para que actúen, para que activen, que se vuelvan sujetos procesales, aunque estos no sean los titulares. No sé si se comprende o hay alguna pregunta al respecto. Por mi parte está bien. Sí, estoy tratando de llevarlos así para que vayan. Algunos, pues obviamente se les hace muy fácil porque ya tienen alguna cierta experiencia, pero como en todo curso, hay otras personas que fuimos muy poco cercanos a actuaciones judiciales, entonces nos cuesta un poco asimilar a veces una cierta terminología. Pero voy tratando de que usted identifique, claro, esto que acabo de decir ahorita, lo vamos a ampliar con algunos ejemplos, pero lo que quiero que quede claro es que la legitimación es de aquel titular del derecho. Ahora bien, usted me dirá, bueno, si soy titular del derecho, entonces puedo activar el sistema. No le dice la ley tampoco. Usted tiene el derecho, pero usted necesita de una interpósita persona. Ah, y entonces, ¿de quién necesito? Ah, de un profesional del derecho. Para que tenga usted una defensa material técnica. No, pero que dicen que fíjense que él es abogado. Es abogado. Sí, pero a veces hay que ser diferente a todos los abogados, porque abogados somos todos.
pero no todos somos todólogos. Entonces usted tiene que identificar al profesional en esa área. Tiene que estar claro, porque le digo, a veces es lamentable ver profesionales con unas aspiraciones o pretensiones en nombre de su mandante completamente adversas. Que uno quisiera decirle, mira, sentémonos y platiquemos, pero como a veces es una persona que está queriendo deslegitimar sus actuaciones, uno mejor las omite. Pero a veces es hasta importante y necesario tomarse un café y explicarle una nota que usted dirija a una institución, al menos sepa cuándo lleva las mayúsculas y cuándo van en minúsculas. No todo lo haga en mayúsculas. Porque usted, yo creo que eso hace años, ¿se acuerda cuando se nos explicó que cuando usted escribe solo en mayúsculas, en un mensaje, en un correo, eso significa o se da una interpretación como que usted está gritando a la otra persona? Yo he visto casos en donde las personas reclaman el correo enviado por la otra parte. Mire, pero por favor no me grite. ¿Y cómo sabe que me está gritando? No es que la redacción, ¿cómo sabe que le estoy gritando? ¿O por qué dice que le estoy gritando? Es que la redacción está escrita en mayúscula. Hasta en eso hay que tener cuidado. Por eso le digo, la legitimación es muy propia como titular, pero a veces necesita de un abogado y un abogado que conozca de la materia en la que usted está litigando. ¿Me explico? Vamos a quedarnos hasta acá, jóvenes, y nos vemos o nos escuchamos el próximo martes. Ya van a ser las 8 de la noche, alrededor de tipo 10, esperaría yo, 10, 11 de la noche, ya creo que tengo las notas en la plataforma para que ustedes puedan visualizarlas. Pasen feliz noche.